Buenos días, hermanos. Ayunan mucho en esta iglesia, ¿verdad? No es a buenos días, sino buenos días. Amén. Gloria a Dios. No se le olvide siempre, usted es la gente más feliz de la tierra, ¿ah? Ustedes son los que tienen el privilegio de ser hijos del Rey. Vamos a orar esta mañana por la palabra. Padre, gracias por tu amor y misericordia una vez más, Señor, y gracias por estar entre nosotros. Gracias también, Padre, por todas tus bendiciones en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Señor, por tenernos con salud, con bendición, con provisión y sobre todo, Señor, siempre con necesidad y con hambre de oír tu palabra, siempre con ese deseo de adorarte y de bendecirte. Te pedimos que esta mañana tú hables a través de tu palabra y tu espíritu a nuestro corazón y que, Señor, traigas una reflexión a nuestra vida acerca de cómo estamos reaccionando ante el conocimiento de tu palabra. Gracias esta mañana, bendice esta congregación de forma especial, bendice, Señor, a los ministros, bendice a los hermanos de la alabanza, bendice, Señor, a todos aquellos que sirven en este ministerio y aquellos, Padre, que oigan por internet este mensaje también, bendícelos y habla a su corazón. Gracias y, Señor, quedamos en tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Nuestro tema de esta mañana se llama ¿cómo afecta tu vida la palabra? Y vamos a basarnos en varios pasajes. El punto central, se lo voy a adelantar de una vez, es si la palabra, cuando la recibimos, cuando la oímos, está creando un impacto en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que no debieran de pasar en nuestra vida cristiana es que con el correr de los años como que nos vamos haciendo un poco más fríos con la recepción de la palabra. No es que dejemos de escucharla, no, estamos oyendo de día, de noche, en la radio, en la televisión, en todos lados, pero puede llegar un momento en que esa palabra empieza a ser como otras palabras que oímos, ¿me entiende? Y entonces ya no tiene el mismo impacto. Oímos un mensaje, muchas veces tal vez un momentito nos emociona, pero ya luego salimos y nos vamos. Y fíjese que le voy a preguntar algo, un pequeño ejercicio. ¿Se acuerda usted lo que predicaron hace 15 días? No digo hace 8, hace 15. ¿Y cómo impactó tu vida? ¿Qué es lo que ha cambiado esta semana de ese mensaje? Y agarré uno al azar, pudo haber sido el de hace 3 semanas, pudo haber sido el de hace un mes. La cuestión es reflexionar cómo nos está impactando la palabra del Señor. Dice la palabra en Isaías capítulo 55, inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído es una expresión que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice, solo que lo expresa de otra manera, dice el que tenga oídos para oír, oiga. Parecería toda una cacofonía gramatical, pero lo que está haciendo el énfasis es oiga, escuche, no solo que pase como un sonido X, sino que ponga atención. Y el Señor aquí por eso usa la expresión inclinad vuestro oído. Algo así como cuando usted quiere oír qué es lo que está sonando. Dice, oíd y vivirá vuestra alma. Note cómo hay una consecuencia. Oíd y vivirá vuestra alma. Jesús dijo, mis palabras son vida y espíritu al que las recibe. O sea, la palabra tiene la característica de ser vida en lo que usted recibe y es el instrumento que Dios usa para hablarnos a nuestro corazón. Porque esto es lo más interesante. Pasa tocando el intelecto, pero el propósito de Dios es que su palabra llegue a nuestro corazón. Luego dice, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Quiero nada más usarlo como punto de referencia, el inclinad, el oíd y la consecuencia de vivirá vuestra alma. El otro versículo que vamos a estar platicando está en Lucas capítulo 24, verso 32. Y quiero hablarle un momentito del contexto de este pasaje, de este versículo, porque es muy importante. Jesús acababa de resucitar
muchos de los que habían venido y habían caminado y seguido con él durante su ministerio y habían sido tocados sinceramente, también habían recibido una tremenda decepción. Cuando vieron crucificado a Jesús, cuando vieron que se lo llevaron a un sepulcro, muchos de ellos se desanimaron. Muchos de ellos pensaron que hasta ahí había llegado todo. Y Jesús se acerca precisamente a dos de esos discípulos que van de regreso para una aldea donde ellos vivían, que se llamaba Emaús, y empieza a platicar. Y la pregunta muy interesante que le hacen estos discípulos a Jesús, imagínense, es si tú no has sabido todas las cosas que han acontecido. Y se expresan en términos de Jesús que fue. Imagínense, que fue, como quien dice, mire, ya pasó. Y todavía le añaden, y nosotros esperábamos que iba a haber, pero ya como diciendo, bueno, ya todo de regreso a lo mismo. Fue como nada más un alegrón, lástima, era un maestro tan carismático, el poder de Dios, pero ya se fue. Ese era el pensamiento. Y dice que Jesús empieza y les abre las escrituras en el camino y les empieza a explicar lo que había de pasar con el Mesías. Y es en ese contexto donde aparece este versículo. Dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y hermano, aquí viene la pregunta del tema esta mañana. ¿Arde tu corazón cuando el Señor abre para ti las escrituras? Amén. Por eso le digo, la pregunta es, ¿cómo afecta la palabra a tu vida? Verdaderamente hay un impacto, verdaderamente arde nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios. Es algo que viene realmente a remover, viene a hacer sentir nuestro corazón nuevo, viene verdaderamente a botar barreras de paradigmas y de todo esto, y realmente empieza a construir en nuestro corazón una nueva actitud, una nueva fe, etcétera. Esa es la pregunta. ¿Cómo ardía en nuestro corazón? Con nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. Ellos no sabían que era Jesús. Dice la palabra que les estaba velado saber que era Jesús. Y lo reconocieron hasta cuando se quedó con ellos y partió el pan. Fue cuando se dieron cuenta. Y mire, en este pasaje hay un tema muy interesante. Ellos no caminaban en la noche porque era peligroso. Y por eso a Jesús le insistieron, mira, ya es tarde, quédate con nosotros. Pero en ese momento, cuando su corazón arde, en ese momento en que las escrituras les son abiertas, en ese momento no les importa ni el cansancio, ni la tristeza, ni la decepción, no les importa el peligro, no les importa nada. Dice que en esa misma hora regresaron a Jerusalén porque no podían aguantar las ganas de ir a contar que estaba vivo. ¿Me entiende la diferencia? Eso es impacto de la palabra en el corazón. Cuando a ti te llega la palabra y no te quedas igual, no puedes ser el mismo, es que la palabra está ardiendo en tu corazón. Pero cuando oímos, y solamente oímos y oímos, porque le voy a decir, estamos viviendo en una época bastante privilegiada. Usted pone ahí 5 o 6 canales que tienen predicaciones, no digamos radios en AM, FM, hay todo tipo de material en internet, abundan las iglesias, abunda los ministerios, prédicas en video, en audio, libros. O sea, estamos en una época de muchísima palabra, pero eso nos puede llevar a que ya la palabra no haga arder nuestro corazón. ¿Me entiende? Y le digo una cosa, prefiero una porción chiquita que me haga temblar en un libro completo que solamente fue lo del día y ya mañana tengo que leer otro. ¿Entiende cómo empieza esto a impactar? Ya estos discípulos no podían ser lo mismo. En esa misma hora se levantaron y fueron. Hermano, ahora tenemos a veces que rogar a la gente para que lleve un invitado a un retiro, para que lleve un invitado a una actividad. ¿Por qué? Porque ya no arde su corazón, ¿me entiende? Y le digo, ¿será que si a mí me arde el corazón con la verdad de Dios que impacta mi vida, voy a querer que los demás reciban esto, hermano? ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, esta es solo la introducción. Vamos a ver el primer pasaje, un pasaje muy estratégico del Señor,
que tiene elementos muy interesantes. Lucas capítulo 6, empezando en el verso 46, la llamada parábola de los dos constructores. Ahora, Jesús ha venido a lo largo de varios capítulos precedentes, e incluso el 6, dando lo que conocemos como el Sermón del Monte. Un sermón que tiene un contenido muy alto y una riqueza de principios de vida para el cristiano. ¿Se acuerda? Actitud hacia los enemigos, actitud con nosotros mismos, muchas cosas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Etcétera. Pero Jesús cierra este punto con una pregunta y con una parábola. Y dice el verso 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga la clave de esto. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Hermano, nuestro mundo no estaría igual si todos aquellos que le llaman Señor, Señor, hicieran lo que Él dijo. ¿Es cierto lo que digo o no? Pero ¿cuál es la media? ¿Qué es lo que estamos rodeados de religiosidad y de tanta costumbrismo religioso nada más? Es que del diente al labio es Señor, Señor, pero las vidas no expresan que hagan lo que Él dice. ¿Es cierto lo que digo o no? Entonces, todo este sermón iba a tener validez si lo hacían. Y la clave de este pasaje, de esta parábola, habla de una roca, pero no es Jesús. En el contexto en que está dado no es Jesús. Jesús es la roca en muchos otros. Ahí estaba viendo un versículo en Isaías. En muchas partes habla de Jesús como la roca, pero no en este pasaje. En este pasaje la roca es ser hacedor. Amén. Y léalo conmigo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Esto solo es la fase 1. Esto solo es la primera etapa. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Parecería una expresión muy chiquitita, muy en medio de todo, pero el tema central de esto es y las hace. Amén. ¿Por qué? Ahí va a ver el contraste de la otra persona. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Mire, hace poco terminamos una construcción en la casa, mi hermano Osberto estuvo a cargo, y le digo, hoy se mira por fuera, pero nadie, más que los que estábamos durante esa fase, sabemos que abajo tiene tremendo cimiento. ¿Me explico? Eso no se ve. Hay un ejemplo natural que deja tanta enseñanza de esto. Los que han estado en Nueva York, no les llama la atención que a la orilla del mar están aquellos grandes rascacielos. Pero el secreto está en que toda la isla de Manhattan es roca. Una vez tuvimos la oportunidad de entrar a ver un poco los cimientos del Empire State y está fundado literalmente sobre la roca. Eso es lo que sostiene que esos grandes edificios puedan estar a la orilla del mar. Igual, o sea, aquí lo que está mencionando, porque la técnica de construir así es la misma siempre, que ahora echen concreto y otras cosas, pero ese fundamento es esencial para que se mantenga lo que está construido encima. Y Jesús dice, el que viene a mí y oye mi palabra y la hace, es como aquel que está construyendo sobre la roca como fundamento. Y dice que van a venir ríos y va a pegar tormenta, etcétera. Ahí vemos en la televisión cuando hay aquellas grandes inundaciones, cómo se carcomen la orilla de los ríos y las pobres casas se van totalmente y se las lleva al río, se destruyen. ¿Por qué? Porque pierden el fundamento. A lo que se refiere Jesús es, no que no van a haber situaciones y problemas, inundaciones, etcétera, sino que aquello que ha sido construido, siendo hacedores de la palabra, no lo va a mover nada. ¿Me entiende el punto de esto? Y el contraste es, mas el que oyó y no hizo. Nótese que el centro está en hacer. Amén. Por eso la palabra dice que no son los oidores, sino los hacedores los que son justificados. Y dice, el que oyó y no hizo,
Es como el que edificó casa sobre tierra. Algunas otras versiones dicen sobre arena, sin fundamento. El río igual dio con ímpetu, pero la casa cayó y fue grande la ruina. En otras palabras, si lo llevamos al contexto donde viene el pasaje, Jesús está preguntando, me decís Señor, Señor, es porque están dispuestos a hacer lo que yo digo. Porque si no, es como el que construye sobre la arena, como el que construye sin ningún cimiento, que cuando venga la primer movidita, el temblor de lo que sea, va a tener una grande ruina. Ese es el punto de todo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios tiene la característica de ser dada para que la hagamos. ¿Me entiende? Es eminentemente práctica. Por eso a veces yo soy un poquito reacio con temas de cosas que está bien tener una posición doctrinal, pero muchas veces no la podemos hacer. Le hago una pregunta, ¿usted puede practicar el rapto? Hermanos, hoy vamos a practicar el rapto. No, definitivamente. Hoy vamos a tener un ensayo del juicio del trono blanco. No. Entonces, mucha de la iglesia a veces se pierde en las cosas del futuro, en querer explicar lo que viene, y se pierde de la parte más rica de la palabra, que es el ser hacedores hoy y aquí. ¿Me explico? Id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso será algo práctico. Perdonad a vuestros enemigos, será práctico. Amad a los que os ultrajan, será práctico. Mire, analice el sermón del monte y me va a decir si eso es práctico o no. Amén. ¿Quieres quitar la paja en el ojo del hermano? Quitante la viga de tu ojo, eso será práctico. Todo es práctico. Por eso es que termina diciendo, no me digan Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo digo. ¿Y a quién es el que hace lo que él dice? Aquel que vino, oyó e hizo. ¿Y qué es lo que está construyendo? Porque le voy a decir, amado, yo a veces en los matrimonios uso este pasaje por una razón. El matrimonio, los hijos, la familia, el trabajo, la profesión, casi todas las áreas de nuestra vida somos constructores. ¿Es cierto o no es cierto? Construimos años de experiencia, construimos años de crianza de hijos, construimos años de edificación de un matrimonio. O sea, todos los días estamos aportando y estamos construyendo. ¿Están de acuerdo conmigo eso? Amén. Ahora, siendo constructores, la palabra debe estar por encima de toda situación y circunstancia en nuestras decisiones. ¿Qué es lo más importante cuando vamos a construir? La palabra. Mire, le digo, tengo, gracias a Dios, más de 30 años de ministerio, y siempre que me toca a veces dar consejería, lo primero que me doy cuenta es que las personas vienen de violar este principio. ¿Es cierto lo que digo, no? Siempre. En algo fallaron, no lo hicieron, lo saben, lo conocen. Hace años tuvimos una experiencia con un amigo que es pastor, estábamos en la puerta de su casa y de repente vino una persona, un indigente muy alcoholizado, muy mal, ya aquellos que están en un estado muy triste, no digo que Dios no los puede sacar de ahí. Y cuando el Señor se acercó a pedirnos dinero, empezamos a compartirle la palabra y nos dejó callados. Nos recitó el Salmo 91, el 23, él nos evangelizó a nosotros, hermano. Y después se fue bravo porque no le dimos dinero. Ahora, ese es el caso clásico cuando no hay un impacto de la palabra, ¿me entiende? No digo que no haya palabra. En esta parábola ambos vinieron y oyeron, sí. ¿Cuál es la única clave de la diferencia? Que uno hizo y el otro no hizo. Impactar de la palabra en mi vida es hacerse práctica, es hacerse vida. Es que ya todo lo que hago lo hago basado en ello. Y claro, no, tampoco me vaya por favor a malentender. Señor, dime si hoy me voy por la séptima avenida o por la segunda avenida. No, eso no le va a parecer. Eso es sentido común. ¿Me entiende? Pero hay muchas decisiones. Hay decisiones de cosas tan trascendentes en la vida y claras. Por ejemplo, la palabra da direcciones acerca de con quién me casaré, sí, pero eso no significa que le ponga nombre y apellido, porque también a veces eso lo han manoseado. Mire, su hermano ore y el Señor le va a decir el nombre de la amada. No es cierto, ¿me entiende el punto?
pero sí hay ciertos parámetros, hay cierto encuadramiento. Si a usted hoy en la noche le vienen a ofrecer ser rico por lavar dinero, usted ya sabe que eso es contra la palabra de Dios y se acabó. No, mire hermano, es que es una gran oportunidad. ¿Será así la cosa? No, definitivamente. Entonces hay cosas, hay parámetros claros en la palabra en nuestra vida. Cómo debemos reaccionar, cómo debemos hacer, cómo nos debemos comportar. Hay muchas cosas que son marcos referenciales claros de lo que Dios espera de nosotros. Y por supuesto, no van a haber cosas específicas que si me tomo una coca o no me la tomo. Pero sí, si usted se huele un poco de coca o no lo huele, eso sí va a estar clarito. ¿Me entiendes? Vamos viendo que, porque le digo también a veces esto es llevado a extremos, ya gente que no, Señor, ¿qué paso doy primero, el derecho o el izquierdo? Y hermano, apúrese, ya está, es que no me ha respondido el Señor, por favor. ¿Me explico? Señor, hoy me levanto el lado izquierdo, el lado derecho, no, por favor. ¿Me entiende? Claro que si la pobre señora está dormida, está cansada, no se va a levantar del lado de ella y le va a pasar encima y la va a despertar. Ah, es que el Señor me dijo que de ese lado. Mire, es que de veras, hermano, créame que, mire, yo me muevo en muchas iglesias, me muevo con muchas congregaciones y le digo, se ve cada cosa que de veras es terrible. Ese balance de ser hacedor, pero entender en qué se está refiriendo Dios, que seamos hacedores de la palabra. Hermano, ore por mí para ver si el Señor me quiere hablar. No sé, quiero empezar un estudio bíblico, pero el Señor no me ha contestado. ¿Será que Dios quiere que usted estudie la Biblia, hermano? O sea, ¿me entiende? ¿Será que el Señor, será su voluntad que vaya al servicio en la mañana o me quedo viendo al Barça? Por favor. Además es a la 1:30, ya me lo recordaron. ¿Me entiende el punto, mi amado? O sea, oíd, venid, oíd y haced. Ahora, mire, vamos a ver un pasaje que nos presenta una situación de lo que yo le llamo de veras, cuando la palabra pega con tu hermano. Vamos a contar un momentito. Se trata de un personaje llamado Josías, el último rey bueno de toda la línea 39 en los dos reinos de Judá e Israel. Hubieron 39 reyes y solo 6 fueron temerosos de Dios. Y este es el último. Y además, mire cómo es la vida también de dura. El abuelo y el papá, puros paganotes, hermano. La bendición venía del bisabuelo que se llamaba Ezequías. Y los hijos le salen joyita, igual que el abuelo y que el papá. O sea que también esa es una lección. Usted cumpla con la responsabilidad suya, que los demás tienen que cumplir con la de ellos. Ahora, viene Josías y imagínese lo que había pasado en este pueblo. La casa de Dios estaba en ruinas y habían perdido la Biblia, hermano. ¿Se puede usted imaginar un pueblo que perdió la Biblia? No sabían dónde estaban las escrituras. Y toda la historia que le voy a leer empieza porque encontraron el libro. Mire, hay gente que tiene 10 Biblias en la casa, pero cuando usted le dice que traiga una, no la encuentra. ¿Es cierto, no? O a veces la tiene muy bonita en la biblioteca y mire, tengo en griego, tengo en hebreo, sí, pero pregúntele si está en su corazón, porque ahí es donde debe estar. Si no, que sea guadalupana con letritas de oro. Amén. Ahora, dice el verso 26, segunda de Crónicas 34, 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Mandó a preguntarle a una sierva de Dios. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, oiga, lo primero, por cuanto oísteis las palabras del libro. Hermano, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están en que oyen y oyen y oyen la palabra del reino? Mire, yo tenía una maestra cuando me gradué de teología, que ella empezaba su clase siempre, ella daba una clase sobre fe. Y decía, la fe viene por el oír y oír y oír y oír. Y lo decía como 20 veces. Y ya después todos repetíamos coloritos. Sí, la fe viene por el oír y oír. Pero sabe, yo aprendí una tremenda lección de esto. Y es que la fe viene por el oír y oír y oír y oír. ¿Es cierto o no?
Sí, no vamos a quedar igual, va a pegar, va a pegar. Y lo primero que le dice es: tú oíste las palabras del libro. En medio de un pueblo que había perdido el libro, ahora vienen y te lo leen y tú oíste. Pero oiga la reacción. Y tu corazón se conmovió. ¡Oh! Qué maravilloso cuando la palabra de Dios conmueve nuestro corazón, hermano. ¿Qué significa conmover? Significa que a usted lo pasan aquí de la necedad y lo ponen aquí en la receptividad. Eso es conmover. O sea, tu corazón se conmovió y eso genera algo inmediatamente. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. ¿Entiende? ¿Qué es humillarse? La gente cree que humilde es el que no tiene nada. Le tengo noticias, no es así. Humildad es simplemente lo contrario. Aquel que dijo: subiré al monte y pondré mi trono y seré semejante a Dios. Humillarse es al revés. Amén. Y el exacto ejemplo lo tenemos en Jesús. Mas no tu voluntad, sino no mi voluntad, sino la tuya. Eso es humillarse. Por eso dice que se humilló hasta el extremo, hasta una cruz, en obediencia a Dios por nosotros. Ahora, aquí lo que le provocó a este hombre, primero fue que se conmovió. O sea, que pegó, contuvo lo que oyó e inmediatamente se humilló delante de Dios. Y dice la palabra: te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. Esta era una costumbre dentro del contexto judío que significaba que algo me había dolido a lo profundo de mi ser. ¿Acuerdo? Cuando alguien sentaba sentido, alguien había sentido un guacalazo, rasgaba sus vestiduras. Y venía una segunda etapa que era ponerse traje de silicio. Amén. Ahora, fíjese cómo la Biblia tiene ejemplos de esto. Don Jonás, que no quería ir a Nínive a predicar porque sabía que si se arrepentían Dios iba a tener misericordia, dice que cuando el rey de Nínive oyó lo que andaba predicando este hombre, ¿cuál fue su reacción? Rasgó sus vestidos. ¿Entiende? Entonces le dice: tú oíste mi palabra y te conmovió tu corazón y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. Y todavía falta una más: y lloraste en mi presencia. Hermano, no le voy a decir levante la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que usted lloró al oír la palabra en la presencia de Dios? ¿Me entiende el punto de esto? Como le digo, no significa que no la oigamos, que no la amemos, que no nos gusta, que no sepamos que es nuestra vida, pero muchas veces nos permitimos un enfriamiento con la palabra. ¿Me entiende? Cada vez que oímos la palabra, debiera de conmover nuestro corazón. Cada vez que estamos ante Dios y oímos su voz, debiera traer a nuestro corazón un humillarnos. Y debiera de traer a nuestro corazón un llorar delante de Él. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es conmover. Eso es tocar. Y Dios mandó su palabra para eso, hermano. Recuérdense que los responsables de cómo reaccionamos somos nosotros. Esa es la parábola del sembrador. La semilla era la palabra de Dios, era la misma calidad y tenía la misma autoridad y poder. Porque dice Isaías que Él manda su palabra para que produzca. O sea, no hay alguien que diga: no, es que a él sí no le... No, el problema es la tierra. Unos la oyeron y se secaron. Otros la recibieron por un momento y pasó el gozo. Y otros dieron fruto al 30, 60 y 100. O sea, somos nosotros la tierra fértil para la palabra de Dios. Y somos nosotros los que reaccionamos ante la palabra de Dios. ¿Me explico? Y por eso es un indicador que estamos teniendo sensibilidad con Dios. ¿Correcto? O sea, te humillaste, lloraste delante de mi presencia. Y oiga la consecuencia, hermano: yo también te he oído, dice Jehová.
¿Sabía usted que al profeta Jeremías, creo que fue, le fueron a pedir, mira, consulta a Dios por nosotros y dile que... Y el Señor contestó, ahora vienen a mí a preguntarme, que van a preguntarle a sus ídolos. No lo habían querido escuchar a él. Aquí le dice, tú hiciste esto, esta actitud. Hermano, yo te digo una cosa, a este corazón contrito y humillado, dijo David, no desprecias tú, oh Dios. Amén. O sea, yo te he oído. Hay un resultado. Cuando nuestro corazón es sensible, cuando nuestro corazón impacta la palabra de Dios, Dios nos va a oír. Va a haber una respuesta. Tal vez muchas veces preguntamos, no ha de ser el tiempo de Dios, Dios tal vez no es su voluntad. No, muchas veces es nuestra actitud cuando estamos pidiendo. ¿Me explico? Y este hombre le dan una respuesta. Dice el verso 28, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le refirieron la respuesta al rey. O sea, ya el juicio contra Israel, en este caso contra Judá, ya estaba determinado de parte de Dios, porque el que acabó de colmar la gota había sido precisamente el abuelo de Josías, y el papá todavía le abonó un poco más, aunque el papá fue un reinado muy efímero. Pero le digo, ya había llegado al tope, ya no había para atrás. Como dice Primera de Crónicas 36:15, les mandó profetas y profetas y profetas hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. Amén, este era el momento. Pero ¿qué detiene a Dios a no traer el juicio en aquel mismo momento? Lo detiene un corazón que oyó, que se conmovió, que se humilló, que lloró delante de Dios. Imagínense cómo la actitud de alguien, de un siervo, puede detener el mismo juicio de Dios por su misericordia. Y eso fue lo que pasó, porque todavía vinieron 2 generaciones más detrás de Josías, mientras vino a destruir los babilonios Jerusalén. Y todo fue, te recogeré a ti en paz a tu sepulcro y tus ojos no verán el mal que yo traigo. O sea, tampoco dijo, no, entonces ya no voy a traer mal porque tú te quebrantaste. Eso es bien interesante también, hermano, porque le digo, en este caso era toda una nación y eran siglos de rebelión. Entonces Dios perdonó a aquel que era el del momento que se había quebrantado con él. Amén. Sabemos que sobre esta tierra viene un juicio y no lo va a detener nadie. Le pregunto, ¿será que si las iglesias nos juntamos y le empezamos a pedir a Dios que no haya apocalipsis, no va a haber? No, eso está definido, determinado. Lo que sí es que no tenemos por qué estar ahí. Eso es diferente. Amén. Ok. O sea, oír es el punto de partida, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo impacta nuestra vida la palabra. Pues eso así se llama el tema. Y déjeme darle otro ejemplo más, también muy interesante en su contexto. Pasaron los 70 años de cautiverio. Usted sabe que vino Babilonia, destruyó Jerusalén y se llevó cautivos a todos, etcétera. Y al cabo de esos años, eso está en los ministerios de Daniel, etcétera, Dios viene y permite que regresen nuevamente y restauren el reino. Esto empezó con un siervo llamado Esdras y a los 20 años vino otro que se llamaba Nehemías. Esos son esos libros que usted encuentra. Y viene el pueblo en la época ya de Nehemías y empieza a reconstruir la muralla. El templo ya estaba reconstruido en tiempo de Esdras unos años antes, o sea que están en un proceso de restauración. Pero cuando lo físico, cuando lo exterior está siendo terminado, viene la restauración más importante y es la del corazón del pueblo. ¿Correcto? Y Dios va a usar el mismo instrumento otra vez, que es su palabra. Aquí es el contexto de esto. Pero lo que quiero que vea, mi amado, en este pasaje, es la actitud
de las personas que habían vuelto a Jerusalén. Digo, la actitud ante la palabra. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mire cómo este pueblo entendía que no puede haber bendición ni restauración si no está de por medio la palabra de Dios. Lo primero que le piden, mira, no te pedimos que nos traigas aquello, no, trae la palabra del Señor. Necesitamos la palabra, la primera actitud. Verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Aquí hay un tema que también hay que resaltar, que podían entender. ¿Me explico? O sea, toda la persona a cierto grado de madurez, de crecimiento, puede entender. Y era la gente que había venido. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y oiga esto, por favor, y tome nota. Desde el alba hasta el mediodía. Hoy en día predican 30 minutos y ya estamos aburridos. ¿Cierto o no? Ya si alguien se tarda 45 minutos, ay, el hermano irá a terminar. ¿Sí o no? Del alba al mediodía. Hermano, esto es parte de nuestra capacidad de recibir la palabra de Dios. Cuando no tenemos límite. Y a veces, yo me acuerdo, a mí me molestaban, salís de la iglesia y te subís al carro y ya llevas otro mensaje. Llegas a la casa y vas a poner otro mensaje. ¿Sí? Tenemos hambre. ¿Me entiende? Tenemos necesidad de esa palabra. Es nuestro pan diario. Ese es el punto de ello. Desde el alba hasta el mediodía, déjeme ver. Se me perdió esto. Ok, 3, aquí está, perdón. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Ahora, oiga esta expresión. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué belleza, ¿no? Esa es la actitud de recibir la palabra de Dios. Me da tristeza a veces cuando la gente está muy ocupada en medio de la prédica. ¿Es cierto o no es cierto? O muchas otras cosas que le voy a decir. A veces puede estar sentado y viéndome para acá así con los ojos así, pero tal vez está pensando en que si dejó amarrado al chucho, o si le dejó agua, o a dónde va a ir a almorzar después, o si el Barça va a ganar y se va a despegar más. ¿Me entiende? O sea, el punto es, los oídos del pueblo estaban atentos. ¿Cómo empezamos? Inclina tu oído y oídme. Amén. O sea, el que tenga oídos para oír, oiga. Hermano, la palabra se recibe con atención. Si usted va a querer oír la palabra de Dios a las 11:30 de la noche, después de un día de tráfico y de trabajo y de cansancio, es cuando la gente dice, es que mire, el Señor sabe, pero es que me da sueño. Pues, por supuesto que le va a dar sueño. ¿Me entiende el punto? O sea, es que hermano, mire, ahí por los eneros, porque ya por estas épocas ya muchos tiraron la toalla. Este año sí voy a leer la Biblia. Dice. Y es 20 años, pero estar diciendo lo mismo. Allá por enero, al finales, si es que llega a finales, que llegó la comadre, que fui a no sé dónde, que ya no hay tiempo, ya me atrasé. Y empiezan entonces los tratos. Ya me voy a poner al día. Sí, en el año 3000. ¿Me entiende el punto de esto, hermano? Oían con atención. La palabra requiere quietud, requiere paz para cuando estamos con la palabra. Mire, yo tengo, siempre mi esposa me molesta, tengo mi terraza de oración. Y de una vez les digo, no llevo el celular, no me molesten, solo que se caiga un avión encima de la casa, yo me quito de aquí. ¿Me entiende el punto? Es un tiempo. Aquí dice que la gente, todo el pueblo estaba atento, querían recibir,
querían ver qué era lo que Dios les iba a hablar, porque sabían que no iba a haber restauración, no era solo los muros, no era solo el templo, era su propio corazón lo que necesitaba restauración. Y dice el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y pone ahí todos los que le acompañaban, Matatías, Eman, Enías, Urías, Hilcías, etc. Y dice el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y oiga esto, me gusta, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mire, voy a poner un ejemplo que es un poquito grotesco, por favor no me lo tomen mal, pero me ilustra mucho. Tenemos una perrita, y mire, toda la vida está atenta a qué le van a dar. Es cierto, los que tienen perritos saben, y ella come concentrado, no come la comida de nosotros, pero ahí está, y está así. ¿Me entiende? Mire, a mí ha sido una lección. Así deberíamos de ser nosotros con la palabra, hermano. Esa tensión, ese deseo, ¿qué me va a dar el Señor? Mire, se acuesta usted tranquilo cuando Dios no le ha hablado. Y no estoy diciendo que vino a la iglesia y le dieron una profecía, no. Cada vez que usted está leyendo la palabra con todo su corazón, Dios va a hablar a tu corazón. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire qué maravilloso. Y se recibe palabra y a mí me escribe alguien, no sé ni quién es, no sé cómo tiene mi correo, pero lo que manda es bendición. Es como un pan diario, no sé ni con qué frecuencia, pero cuando entra algo de él, yo me pongo a leerlo, así como el perrito, porque le digo, Dios me habla a través de muchas cosas que este hombre me ha mandado. O sea, hay una expectación. Y esto es lo que pasó con el pueblo cuando dice, todo el pueblo estuvo atento. Yo me imagino, mire, imagínese, estaba así en alto con un púlpito de madera y él viene y abre el libro. Y toda la gente así, mire. ¿Es cierto o no es cierto? Tenían hambre, tenían ganas que Dios les hablara. Hermano, no te pierdas la gana de que tu Dios te hable. Abre tu oído atentamente, inclínalo. Dile, Señor, aquí estoy, háblame. Tira el teléfono por allá un rato. Deje que Dios hable a su corazón. Busque esa quietud, esa paz. Dígale, Señor, aquí estoy para que me hables. ¿Qué me quieres hablar? ¿Por un mensaje, por la radio, por que yo lea? Pero háblame. Que no pase mi día sin recibir una palabra nueva, una palabra fresca que viene del trono de la gracia a mi corazón. Y mire, mi amado, no espere que va a venir algo. Ese libro no lo conocía. No, ya los conoce todos. Muchas veces en el mismo pasaje que usted ha leído 30 veces en su vida, Dios te vuelve a hablar bajo otra perspectiva. ¿Es cierto o no? Y mire, alguien me decía en una oportunidad, mire hermano, ¿y cómo es que ustedes preparan un mensaje? Le decía, sencillo. Usted tiene que pasar metido de cabeza en la palabra, lee, llena su vaso. Y Dios después agarra como que es partes, como las señoras cuando van a cocinar. Abren la refrigeradora, sacan una zanahoria, una cebolla y empiezan a mezclar. Dios empieza a agarrar la palabra en tu vida y la empieza a estructurar. ¿Cuántos viven eso, hermano? Ahí te está hablando. Y mire, a veces son cosas que uno dice, pero ¿y esto cómo no lo había visto? Porque es el momento que Dios quiere hablar eso. Ahorita hace poco estuve predicando en El Salvador y estuve predicando en otra iglesia que me invitaron. Y me pasé casi semana y media predicando el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque donde iba me decía el Señor lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. O sea, muchas veces un mismo mensaje te habla y te habla y te habla y te habla y Dios está revelando a tu corazón cosas nuevas, grandes que tú no conocías. Pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Que estemos atentos. ¿Qué quiere? Que seamos sensibles. Que verdaderamente deseemos que esa palabra impacte en nuestra vida. Sigamos leyendo. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron
y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahí tiene usted ya el fruto, ¿me entiende? O sea, esta gente estaba expectante. ¿Qué nos va a hablar la palabra? Empieza a leer el siervo y la gente empieza a ser tocada. O sea, Dios se mueve en medio de esas actitudes, ¿me explico? Dios se mueve en medio de corazones que están sensibles, que quieren recibir y que están dispuestos a hacer. No que gente que tenga solo comezón de oír. Recuerde que dice la palabra también. Porque hay gente que está ahí, a ver qué nuevo van a dar. Y al final, eso ya lo había oído. ¿Me entiende el punto? Eso ya lo sabía. Pero tal vez no lo sabe como lo debe saber, como dice la palabra. Siempre recibimos. Y le digo, claro, Dios se mueve en medio de esto. La gente se humilló, adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y hermano, aquí hay un tema bien interesante. No es humillarse solo en lo externo. Es que realmente en nuestro corazón haya esa humillación hacia Dios. Ese es el punto, me explico. Lo otro son formas de expresión. Si usted levanta su mano, si usted se pone rodillas, esa es una forma de expresar lo que está en su corazón. Pero es Dios el que está viendo lo que está en el corazón. Amén. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, por favor no le va a usar esta lista para ponerle nombre a sus hijos, ¿verdad? Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. A mí me gusta esa expresión, hacían entender. Y me trae a mente un pasaje muy interesante que está en Hechos capítulo 8. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que había venido a adorar a Jerusalén, a la fiesta? Él era un etíope, iba de regreso para su ciudad e iba leyendo al profeta Isaías, dice la palabra. Ahí está en Hechos 8. Iba leyendo, pero no entendía. Imagino que decía, bueno, y estaba leyendo Isaías 53, lo que habla del Mesías sufriente, y Dios le manda a Felipe, a este hombre, y se lo pone a la par, y una pregunta que le hace Felipe muy interesante, le dice, ¿entiendes lo que lees? Hermano, muchas veces nos cuesta. La palabra tiene pasajes, tiene cosas que no son así de sencillas, pero siempre hay alguien que nos ayuda a entender. Y claro, está el Espíritu Santo que nos guía, pero Dios pone ministerios que te ayudan a entender. ¿Me explico? Y viene y se acerca y empieza a explicar, le dice la palabra, que partiendo de aquella escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Ahora, miremos varias cosas aquí. Cuando él terminó, vino el etíope y le dice, aquí hay bastante agua, ¿por qué no de una vez me bautizas? Mire, vea todo el programa de esto. Primero, tenemos un adorador sincero que no conoce mayor cosa. Venía a adorar a Jerusalén. Tenemos a alguien que está buscando en la palabra que Dios le hable. Está tratando de ver quién será. Esto lo dice el profeta de él o está hablando de otro. Y Dios le va a poner siempre a alguien que le haga entender la escritura. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Dice que hacían entender al pueblo la escritura. Y esa es la tremenda responsabilidad que tenemos en un púlpito, hermano. Hacían entender al hombre la escritura, hacían entenderlo. Inmediatamente el hombre se ve compungido, se ve tocado. La escritura no lo describe como describe acá, pero lo lógico es entender que este hombre le pegó con tubo la palabra cuando le anunciaron el evangelio, que inmediatamente le dice, mira, hay suficiente agua, ¿por qué no de una vez me bautizas? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Entiende, mi amado? Dios no desprecia un corazón que tiene esa sensibilidad. Y hermano, lo más maravilloso que podemos tener es un corazón sensible con Dios. Y eso lo vamos a medir únicamente a través de cuál es nuestra reacción ante la palabra de Dios. Empiece a hacer ese ejercicio, mi amado. Empiece. Váyase esta mañana y empiece. ¿Cómo es tocado cada vez que oye la palabra? ¿Qué genera en su vida? ¿Qué es lo que produce? Y vuélvalo a repasar en su casa, en la intimidad. Y no le va a extrañar que va a empezar a volverse llorón. ¿Sí o no?
Y es rico ser llorón delante de Dios. Amén. Pero es esa sensibilidad. Dios nos enseña a amar su palabra. Recuérdense, Jesús dijo: el que me ama, guarda mi palabra. El que no me ama no la guarda. Puede ser que la venga y la oiga, pero como el que construyó en la arena. Ahí está todo el punto de esto. Fíjese que dice la palabra, oiga, y leían el libro claramente, y aquí viene la otra contraparte. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Esto también es importante, hermano. O sea, ¿cuánto tiempo logramos mantener la atención y el sentido cuando estamos oyendo la palabra de Dios? Mire, hay quienes tienen un privilegio especial. A mí me gusta mucho el hermano, el doctor Charles Stanley. Ese hermano en 24 minutos le pega a usted un tremendo mensaje. ¿Es cierto, no? Pues yo soy de 1 hora por lo menos. Y hay otros que son de 1 hora y media y 2. Pero lo importante es que no perdamos el hilo, que no perdamos el punto. Y por eso le digo también, es interesante ver que cuando Dios construye esta palabra, nos pone la misma verdad de varias perspectivas y la remacha y la remacha y la remacha, porque es la forma como lo recibimos. ¿Es cierto o no es cierto? Ponían el sentido de modo que entendiesen, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué les dijeron eso? Porque el pueblo estaba en un mar de lágrimas, como decimos, hermano. Estaban tocados. Entonces dice: no, ahora cambiemos porque es día de alegría. Porque le voy a decir, otra de las formas como Dios impacta nuestra vida con su palabra es con gozo. ¿Es cierto, no? Y ese gozo que de veras que el mundo no lo puede dar, hermano. Cuando usted siente allá adentro ese fuego, ese gozo de que Dios es su Dios, esa alegría de conocer al Señor, de oír su palabra. Amén. Esa es parte de la reacción también. Y dice: no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahí hubiera hecho negocio cualquiera que vendiera Kleenex, hermano. Imagínense todo el pueblo llorando. ¿Pero qué significaba eso? Que la palabra había caído en buena tierra. ¿Qué significaba? Que había habido un impacto a aquellos que estaban escuchando. Vuelvo con los versículos que inicié. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído. Ahora entendemos qué es eso. Es poner toda la atención, es poner toda nuestra expectativa, es esperar que Dios hable a mi corazón. Venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay consecuencia, hay bendición cuando sabemos oír la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo otro, Lucas 24:32, los discípulos de Emaús se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Hermano, qué rico que te arda el corazón cuando recibes la palabra de Dios. Cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Una de las cosas más maravillosas es cuando usted entiende las cosas de Dios y se da cuenta y qué lindo esto que está. Ay, esto tiene que ver con aquello otro. Y por eso fue que en el tiempo de tal rey pasó tal cosa. Y esto era lo que se refería al proverbista. Y esto fue lo que vio David, por eso escribió el salmo tal. Y esto es exacto lo que predicó Pablo. Y esto era lo que Jesús les quería enseñar. Usted está recibiendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar y tomemos un minuto. Y hermano, pregúntese usted, ¿cuál es su actitud al recibir la palabra? ¿Le produce lloro? ¿Lo hace sensible? ¿Lo conmueve? ¿Se humilla delante de Dios? ¿Cuál es la reacción que tenemos
a la palabra de Dios. Y si usted esta mañana dice, hermano, pues fíjese que pues soy un poquito duro, oigo, pero hermano, pídale a Dios que haga sensible su corazón. Amén. Pídale a Dios que haga sensible su corazón. Esto está dentro de la perfecta voluntad de Dios y Él puede tocar nuestro corazón y hacernos sensible a su palabra. Amado Padre, yo te bendigo en esta mañana y te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Te damos gracias porque dice que no vuelve a ti vacía, sino produce todo aquello para el cual tú la has enviado. Te damos gracias, Señor, porque es esa lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, como decía el salmista. Te damos gracias y queremos, Señor, guardarla en medio de nuestro corazón. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos ser sensibles a cuando tú hablas a nuestra vida. Queremos, Señor, aprender a recibir cada día más y con mayor entendimiento las verdades de tu palabra. Gracias esta mañana por este pueblo precioso. Gracias porque yo sé que aquí hay sensibilidad, hay tierra fértil a la semilla de tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice esa actividad el próximo sábado, ese desayuno de parejas. Bendice, Señor, al siervo que trae la palabra. Y gracias, Señor, por los retiros, por los estudios, por todas las actividades. Gracias por mis hermanos en la alabanza. Gracias, Señor, porque sabemos que siendo sensibles a tu palabra es como tú te complaces y te mueves en medio de tu pueblo. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.